El último muéstrame y si es que antes de firmar no es, pues no es. No nos casamos. Pero había personas que está viviendo porque, como dice por ahí, el aire es gratis. Bienvenidos a Sin Fronteras Podcast. Estamos aquí nos quedamos con la intriga de lo que pasó en Misión y Visión, nuestra primera parte, y ahora estamos en la segunda parte, ¿verdad? Y ahora tenemos aquí a la cabeza de la que estaba antes que es Kim, así que bueno que nos estés acompañando en este episodio. Sí, bueno, vamos con todo, empecemos, creo que es tiempo de iniciar. Bien, hoy vamos a empezar fuerte con una pregunta que puede tal vez incomodar nuestras vidas o también despertarnos a saber qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Quién realmente eres? Sí, sabes, en esta pregunta creo que si tú en algún momento te has hecho esta pregunta, créeme que no estás solo. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta. Pues, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Y eso nos llena de dudas existenciales, nos hace a veces preocuparnos, a veces santo, Jesús, no me dañe el... Perdón, producción, casi me llevo a la mesa. Pero uno siempre se pregunta, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y va muy de la mano el tema que vamos a tener hoy, que es misión y visión. Entonces vamos a ir hablando un poco de qué estamos haciendo con nuestra vida. Para eso vamos a entender un poquito de temas. En realidad considero que el tema de hablar de visión, hablar de misión, a veces pensamos que es algo moderno, pero bíblicamente es algo que, si vamos a la historia de Adán, cuando Adán pecó, Dios no le preguntó a Adán ¿qué hiciste?, sino le hizo una pregunta más bien existencial, como, hey, Adán, ¿dónde estás? Y es la misma pregunta que nos lleva muchas veces a decir, hoy como sociedad, como jóvenes, como personas, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos? Sí. ¿Dónde está nuestra misión? ¿Dónde está nuestra visión? Y creo que ese tema hay que profundizarlo porque tiene un gran sentido y un trasfondo no solo moderno, sino es histórico. Y es tan histórico que nos lleva a entender de que es tan relevante que si una persona no llega a tener visión, no llega a tener una misión definida, realmente está viviendo porque, como dicen por ahí, el aire es gratis. Porque el aire es gratis. Entonces, ¿por qué nosotros hablar de misión y visión? Sabes, mucha gente vive como un avión en el aire. Tiene el combustible, tiene los motores, está bien, pero no tiene un rumbo. No tienen a dónde ir y eso a veces agota tener los recursos, tener a veces las ganas, la fuerza, pero no saber a dónde es que tengo que llegar. Entonces por eso es que vamos a hablar, y si tú estás ahí en ese momento, no te preocupes, algunos estamos pasando por ahí, otros ya pasamos por ahí, por esa etapa, pero eso es lo que vamos a tratar de hablar en este podcast. Sí, realmente la visión es muy importante, ya que no se trata solamente de existir y sobrevivir y ver lo que sucede con cada una de nuestras vidas, sino es llegar a algo, a un foco, a una clave. Entonces es un buen tema para iniciar, así que yo creo que podemos empezar. Sí, yo creo que ya iniciamos. Sí, pero me refiero a ya profundizar en el tema de la misión y la visión. Como dicen, no solamente es moderno, sino que ya desde hace mucho tiempo hay, simplemente que nos tardamos siempre en llegar a las respuestas, pero estamos llegando. Así que vamos a responder igual quizás muchas de las preguntas que ustedes se hacen, las personas que nos están escuchando, y que a veces solo vivimos por vivir y no nos damos cuenta de que eso está sucediendo. Porque a veces podemos ser felices y nos conformamos con poco, pero podemos alcanzar más. Ahí, como lo que tú decías en Génesis, lo que el Señor le preguntó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? No era en sí una pregunta geográfica, porque obviamente él sabía dónde estaba él ubicado, sino era una pregunta existencial, sino, hoy, Adán, ¿dónde estás en tu vida? Con la decisión que tomaste, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras en tu propósito? Y creo que Dios nos está haciendo esa misma pregunta a nosotros del día de hoy. ¿Dónde estás tú? No geográficamente, estamos ahorita en Tumbaco, pero ¿dónde estamos en nuestro propósito? ¿Verdad? ¿Dónde estamos en nuestra etapa de nuestra vida? Así es, y bueno, vamos al grano, que es la visión, ¿no? Sí. ¿Qué es entonces la visión? La verdad que quisiéramos que todo este espacio sea compartido desde la experiencia personal, y creo, tomando en cuenta lo que uno ha ido viviendo y también lo que hemos ido aprendiendo,
por ejemplo, este versículo que habla de que sin visión el pueblo se pierde. Es lo que nos pasa en la vida cuando no tenemos un destino a donde llegar. Y creo que ese destino es ese enfoque que nos permite visualizar hacia adelante lo que va a llegar más tarde. Y hoy, en el presente, tener una visión es llegar a visualizar el destino hacia donde queremos llegar, o el punto de destino, vuelvo y repito, a donde vamos en algún momento a llegar. Entonces, esta parte de visión, no sé, desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo han vivido y cómo has encontrado visión? O sea, no sé, King o Joel, ustedes. Cuéntanos. ¿Por qué me ven a mí? No me vean. Yo creo que tú deberías contarnos, King. Sí. Perdón. Bueno, ya. A ver, pero ¿en qué sentido? ¿De la vida en general o de...? Sí. Bueno, Para tu vida personal o en cualquier área donde has encontrado o has identificado visión en la vida. Bueno, la visión he identificado en mi propia vida. Bueno, tenemos varias áreas de nuestras vidas a las cuales podemos encontrar una visión diferente, porque, pues sí, como del lado laboral, espiritual, también familiar, podemos llegar a tener visiones diferentes, siempre, pero de alguna manera siempre todo está alineado. Entonces yo he llegado a encontrar mi visión a través de Dios, de la oración, pero también he ido forjando como... yo me he ido preguntando qué es lo que quiero, qué quiero lograr, qué quiero obtener, a qué quiero alcanzar, y no solamente es un día más, sino como, a ver, si hago esto, ¿para qué es? ¿No? Entonces, a través de la oración, Dios me ha ayudado mucho como a sentir paz en medio de mis decisiones para llegar a, y también al ser yo intencional, ¿no? Eso me ha ayudado a mí a encontrar como mi visión. Siento que tengo mucho más por alcanzar e ir abriendo mi mente, pero eso ha sido para mí como lo de puedo crear esta visión en mi propia vida, ¿no? Sí, algo importante, y me gustaría darles una recomendación acá a los que están escuchando. Si pueden tomar un papel y un esfero para anotar, les voy a dar 3 preguntas que considero importantes sobre cómo les puede ayudar, anotándolas y llenándolas. Eso va a permitir poder identificar una visión. Inclusive en la Biblia nos manda justo a eso, ¿verdad? En Habacuc 2:2 dice, escribe la visión y haz que resalte claramente. Entonces, cuéntanos, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, tal vez las personas que están acá detrás de este podcast pensaban que les íbamos a dar una visión. En realidad, muchas veces estamos esperando que de afuera venga alguien y traiga una revelación, o el ángel Gabriel traiga una confirmación diciéndonos, esta es tu visión para la vida, y en realidad tal vez eso nunca pase. Nadie te va a dar haciendo el trabajo que nadie debes hacer. Exactamente. Exacto. Empezamos fuerte. Mientras más pronto comiences en realidad a identificar que hay una responsabilidad que te pertenece a ti y a mí para en la vida poder lograr identificar esa visión, es lo que te va a reducir toda esa pérdida de tiempo haciendo cosas que no deberías estar haciendo, evitándote incluso estar perdiendo tu tiempo en algo que no fuiste llamado gastando a hacer. Fuerzas. Un día alguien escuché decir, nada peor que ser exitoso en algo donde no fuiste llamado a estar, o en algo de lo que no fuiste llamado a hacer. Hay mucha gente muy talentosa viviendo vidas equivocadas, viviendo en los lugares y conectadas con la gente incorrecta. Como saben decir por ahí esa frase, perdiendo plata. Entonces, estas 3 preguntas, anótalas. Si ya tienes rápidamente tu lápiz, o puedes anotarla en tu teléfono, lo que te va a ayudar es poder centrarte por un momento a pensar. Primero, pregunta número 1, ¿qué te gustaría haber logrado de aquí a un año? A 2 años, a 3 años, 5 años, a la cantidad de años donde tú quisieras visualizarte, porque la visión es el destino a donde tú quisieras llegar, o donde tú te proyectas en un futuro. Ese futuro a 1, a 5, a 10 años. Pregunta número 2, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué huella te gustaría dejar en otras personas y en la sociedad? ¿Verdad? Ajá. Pregunta número 2, ¿cómo quieres ser recordado? ¿O cuál es esa huella que quieres dejar en la gente para que un día se recuerde tu paso por la tierra? Como que este fue Israel. Sí, exactamente. Y tercera pregunta es, ¿qué sueño no te deja dormir? Hay algo que nos tiene ahí, y yo sé que les ha pasado, a mí me ha pasado mucho. La tercera pregunta es, ¿qué sueño no te deja dormir? ¿Qué es eso, aquello
que hay en ti que te genera siempre te está preguntando y como que te está... ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué no haces más? Exacto. Como te estás descuidando de eso. Algo que te está siempre empujando en una área específica. Entonces es importante identificar ese sueño que te quita el sueño. Como ese sueño que no te deja dormir. Uh-huh. Entonces esas 3 preguntas parto para que nos pueda ayudar a identificar primero la visión. Uh-huh. Hubo en algún momento... Y tal vez me adelanto a la conversación que vayamos a tener, pero me recuerdo, un día estaba orando a Dios, hace algunos años, les cuento, yo quería emprender, cuando estábamos en pandemia, yo había estado trabajando en un lugar, me despidieron y todo, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me va a tocar llenar un CV, me acuerdo que estábamos en plena pandemia, ¿qué voy a hacer? Y algo dentro de mí... Postulación a la favorita. Ajá, no sé qué... No puedes decir marcas, creo. Ay. No, sí, dime. Lo cortan. Publicidad gratuita. Ahí le pones un pip. Entonces, yo me preguntaba como que qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Entonces un día yo estaba orando, Señor, ¿y si es tu voluntad que yo emprenda? Y al día siguiente, Señor, ¿y si es tu voluntad que yo emprenda? Y a la tercera, Señor, ¿y si es tu voluntad que yo haga esto? Un día sentí como que Dios me agarró y me dio una sola cachetada, literalmente la sentí así, porque como sentí un pensamiento que llegó a mi mente y dijo, como que, ¿por qué sigues orando y preguntando por lo mismo? Todas estas noches me has venido diciendo lo mismo, como que de alguna manera estoy... Como que ya me llegaste a... No sé, sentí como que Dios se enojó conmigo porque le pregunté y le pedía lo mismo. Y entonces como que sentí como una expresión de Dios hacia mí diciéndome como que... ¿Por qué en vez de perder el tiempo preguntándome en querer hacer algo, por qué en vez ese tiempo lo utilizas para hacer eso que sientes hacer? Uh-huh. ¿Por qué no más bien aprovechas y das el primer paso? Y estas preguntas que estoy compartiendo me recuerdan a mí en esa posición donde adentro de mí ya había algo que ardía y que me visionaba a querer emprender, a querer hacer algo en la vida, algo con mi juventud, pero que de alguna manera Dios tuvo que darme uno solo y decir, ya pues, levántate y hazlo. Levántate y hazlo. Ya deja de seguirlo solo visualizando, soñando, déjalo de que sea solo un pensamiento y conviértelo, transfórmalo en realidad. Sí, y bueno, es algo muy importante porque mayormente vivimos de una manera como automática, ¿no? Uh-huh. Y al momento de que empezamos a ser conscientes, surgen como estas preguntas y le das la oportunidad también a Dios a que pueda elevar también tu vida a algo mejor y no solamente a lo que quizás te limita y lo que ya te acostumbraste a hacer o vivir, ¿no? Entonces, como la visión es el camino... No, la visión Perdón, es el destino. como la visión es el destino. Tú tienes que editar, ¿verdad? Perdón. Ya, como la visión es el destino, la misión es el camino. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos construyendo para pues llegar a ese destino? ¿Qué estamos haciendo ahora para ver esa visión en nuestra vida? Algo que dijiste muy importante, si la visión es el destino, la misión es el camino. La misión es lo que estamos haciendo hoy para llegar a nuestro destino. Uh-huh. Entonces, identificar esto es como la historia donde Jesús les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos. Uh-huh. La misión que Dios les dio a los discípulos en ese momento y que también es para nosotros es ir y multiplicar los discípulos, el discipulado a través de las naciones, como trabajo de día a día, día con día. Y la visión de Jesús, ¿cuál creen que fue? Piénsenla, querido público. Pongan en los comentarios. La visión finalmente de Jesús, de por qué les puso a multiplicar el discipulado en la tierra, era porque exista una tarea que los prepare para que más tarde la iglesia esté lista para su segunda venida. Uh-huh. Entonces, esa misión para los discípulos en ese momento era como, ok, ¿cuál es ese trabajo que tenemos que hacer hoy? Y la visión, a la misma vez, ese trabajo los encaminaba a estar alineados a la segunda venida. Uh-huh. Entonces, es importante entender hoy qué estamos haciendo, porque en lo que estamos invirtiendo tiempo, en lo que estamos invirtiendo nuestro espacio, nuestras fuerzas y todo, es lo que debería estar alimentando y preparando el camino para nuestra visión. Uh-huh. ¿Qué opinan? Pues súper interesante. Y mientras tú comentabas eso, se me veía a la mente un ejemplo del GPS que tenemos en nuestro celular, porque si tú abres tu GPS te muestra dónde estás ahora. Tú quieres llegar a un lugar,
Pero el GPS no te muestra ese lugar, sino te muestra el puntito azul es donde estás tú ahora. ¿Qué tienes que hacer para llegar al destino? Agarrar el teclado y empezar a tipear. ¿Cómo se llega a tal? Y esta con la intersección de este de aquí. Y tú le das a buscar y te muestra dónde está. Pero ¿qué te aparece en azulito? El camino. Te muestra el camino, pero el GPS no viene, te agarra y te bota ya. Sino lo que te hace es, te muestra el camino para donde tú tienes que llegar al destino. Y eso es muy interesante. ¿Dónde estamos ahora para empezar a caminar poco a poco hacia nuestro destino? Que es nuestra visión. Sí, realmente a veces pues nos olvidamos de este camino, ¿no? Solo queremos alcanzar esa visión y bueno, hay que ser reales, ¿no es cierto? A veces sí queremos que alguien nos dé la visión, que nos muestre el camino e incluso con Dios le decimos como, pero ¿qué tengo que hacer? Pero dime, esperamos que Dios literalmente venga y nos diga como, oye, tienes que ir por acá, tienes que hacer esto, tienes que esto y yo digo que es como ser perezosos, ¿no? Esperar que todos nos den haciendo. Uh-huh. Y creo que eso es la mentalidad, de cada uno de nosotros, la mayoría, ¿no? Esperamos que alguien nos diga qué emprender, cómo hacerlo y tenemos mucho miedo a aventurarnos. Y en medio de esta aventura, pues tenemos obstáculos. Entonces, ¿cuáles serían esos obstáculos, no? Que vamos atravesando y cómo mi visión, o sea, qué pasa cuando quiero hacerlo, pero mis miedos, mis inseguridades, mis temores me alejan y solamente me conformo a lo que, por ejemplo, ya estoy aquí, estoy bien y mañana puede que ya venga Dios, ya venga Cristo y me lleve y ya. Pero ¿cómo poder quitar eso para alinearme a mi propósito, a mi visión? La verdad es una pregunta súper interesante porque considero que los obstáculos siempre van a formar parte del camino. Entonces, y forman parte y no solo que están ahí, sino que tienen una función y un propósito, al igual que nosotros en la vida. Entonces, muchas veces quisiera arrancar del término propósito, porque propósito no es lo mismo que misión, como misión no es lo mismo que visión. Primero, el propósito nos enseña a nosotros a entender que es lo que a nosotros nos mueve a querer hacer algo en la vida. Es lo que la motivación interna que existe dentro de nosotros, y la Biblia dice, justamente estaba leyendo un versículo, me parece que es Efesios 2:10, que dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso habla de que Dios preparó anticipadamente algo dentro de nosotros con la finalidad de hacer algo bueno. Dice, somos creados en Él para buenas obras, o sea, para practicar algo bueno. Algo dentro de nosotros tiene cosas buenas. Dentro de nosotros existe algo innato, algo de nacimiento que con el cual ya fuimos creados. Y ese fundamento que Dios puso en nosotros para practicar lo bueno, y eso bueno es lo que nos mueve hoy a nosotros ¿a qué? A querer hacer algo. Por eso también hemos aprendido que Dios pone en nosotros el querer, eso de querer hacer algo bueno, pero también Dios pone en nosotros el hacer, el tener la habilidad de lograr hacer eso bueno. Entonces eso bueno es lo que es el punto de partida que justamente diríamos es como el fundamento para que los que hoy queremos construir o llegar a un destino como tal, necesitamos un punto de partida. Ese punto de partida es el propósito. Ese punto de partida es el fundamento. Es la base sólida sobre la cual construimos nuestra creatividad, construimos nuestras intenciones, construimos nuestros sueños. Y ese fundamento viene a ser como, diría yo, si el piso es el fundamento, el camino va a ser una escalera. El camino va a ser nuestra misión. Nuestra misión es ir subiendo esa escalera y nuestro destino es el cielo. Mire, comparemos un ejemplo puntual así, tomando en cuenta el piso, una escalera y el cielo. ¿Qué pasa? El piso necesita ser estable para que la escalera pueda ubicarse, y esa escalera es la que tenemos que recorrer para llegar finalmente a nuestro destino llamada visión. Entonces, pongo en contexto esto. ¿Y cómo sería ahí? Mi piso, mi estabilidad, ¿qué es? Mi propósito, mi misión es subir, mi visión es el cielo. Sí, te pongo en contexto este ejemplo justamente porque la necesidad de entender primero un fundamento. Sobre qué están construidas las bases, sobre quién estás poniendo tu confianza, sobre dónde está tu fe.
es tu punto de origen, de partida, tu fundamento para más tarde, por ahí es donde inicias a construir el qué voy a hacer hoy, cuál es el siguiente paso hoy. Y ese trabajo que comienzas a hacer hoy, más tarde es el que te lleva a un destino que un día solo lo imaginaste. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay personas que están viviendo en el futuro, solo en la visión, pero no están haciendo nada para llegar a ese destino. Hay otras que están en el punto de fundamento, pero su fundamento no es bueno. No tienen una buena mentalidad porque están llenos de miedos, están llenos de inseguridades, están llenos de temores, están llenos de tantos obstáculos o limitantes que están aquí en su mente, que por más que quieran esforzarse a querer hacer algo en la vida, realmente su fundamento no está bien edificado. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando tú quieres llegar a un destino, realmente tienes que identificar cuál es el fundamento, dónde estás iniciando hoy, contra quién estás luchando. Y muchas veces esa lucha no es externa, es interna, es contra ti mismo, es contra todos esos pensamientos que llegan a tu mente. Y justo como mencionabas el ejemplo del matrimonio, pues algo muy, muy interesante, ¿no? Porque eso fue una parte que conlleva a la visión. Entonces, hablando un poco de esto, ¿cómo nosotros podríamos decir? Por eso bíblicamente incluso habla la Biblia, ¿no? De la ayuda idónea, ¿no? Porque es idónea, ¿por qué? Porque te alinea y te empuja hacia adelante, hacia el objetivo, hacia esa visión, ¿no? Entonces, por eso forma parte de todo ese concepto de visión de vida, ¿no? Por eso tiene siempre las palabras correctas la Biblia. Ayuda idónea. Ajá, sí. Muy chéveres. Está súper interesante esto. Y en ese punto, si tal vez usted dice, ¿y ahora qué puedo hacer, no? Me dicen que esto, me dicen lo otro, que es interesante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿cómo nosotros podemos ahora identificar esa visión, la visión de Dios para nuestra vida? ¿Cómo identificar la visión de Dios? Es una excelente pregunta y creo que es lo mismo que nos pasa cuando queremos hacer algo y no sabemos si es correcto o no es correcto. No sé si les ha pasado. Es como la voluntad de Dios, no es sabes. Como que ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es otra pregunta, ¿no? Muy, sí, muy es como grande. que, y es muy similar. Y va de la mano, ¿no? Es que es lo mismo. Sí. Aprender a identificar la voz de Dios en tu vida es aprender a identificar la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y algo que a mí me ha ayudado son estas cosas que voy a compartir. Okay. Primero, convicción. Anoten. Bueno, yo les había dicho inicialmente que anoten esas 3 preguntas, es porque eso les va a permitir tener mucho más claro cuál es la visión en la vida, porque es personal. No podemos nosotros venir acá y revelarte tu visión, porque es algo que vino y tienes que encontrarlo dentro de ti. No tiene que venir fuera de ti, sino que es algo que ya está en ti. Está específicamente diseñado para ti. ¿Me entienden? Entonces, el propósito es ese fundamento sobre el cual fuiste creado y la misión es lo que estás haciendo hoy para llegar al destino llamada visión. Entonces, ¿cómo logras identificar si estás con esa duda? Primero es, paso 1, la convicción. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, dentro de nosotros, lo primero que tenemos que identificar es ese sentir. Ese sentir de querer hacer algo, ese sentir de querer construir algo, ese sentir de querer alcanzar algo en la vida. Primero es entender eso. Yo no puedo hoy motivarte a ti a querer hacer algo que nace en mí. Hoy yo no puedo decirte tu visión o tu convicción van a ser de algo que yo tengo en mí. La convicción Dios se encarga de poner en cada persona y es eso que a nosotros, de alguna manera es como que nos quita el sueño, decíamos, ese sueño que te quita el sueño, porque es el punto de partida. Primero, tienes la convicción, hay ese sentir dentro de ti. Y ahora, ese sentir tiene que venir dentro de ti, no tiene que venir porque viste a tal cantante, viste a tal modelo, viste a tal persona y te sentiste motivado y porque él lo hace, yo también quiero hacerlo y porque se ve bonito y porque me gustó. No, estás yendo por el camino equivocado si estás siendo inspirado por la visión de alguien más. Tu visión es personal, Dios te creó y nos creó con un propósito y una asignación personal. No somos robots. Somos seres humanos con sueños y visiones de reino y personales, como también de comunidad. Convicción primero. Segundo, revelación. La Biblia es la mejor forma, yo considero, de cómo Dios nos puede confirmar a través de la palabra algo que hemos sido asignados a hacer. Como cristianos, como hijos de Dios, la verdad,
el versículo que hablábamos de misión, la misión de los discípulos, de ir por todo el mundo y hacer discípulos, es nuestra misión del siglo XXI también. El trabajo de hacer hoy es el mismo que tuvieron los discípulos. Entonces, la Biblia tiene que confirmarnos cuál es esa visión. Y si la Biblia confirma esa convicción dentro de ti, el tercer paso sería tener una confirmación de una autoridad. Esa autoridad, ¿quién viene a ser? Los primeros yo considero que son tus padres, son tus papás, es tu mamá, con quien puedas hablar, alguien que te conozca, algún líder espiritual, tu iglesia, o alguien que te conozca al punto donde digas, ¿sabes qué? Yo también creo que tú naciste para eso. Ese punto es súper importante. Súper, demasiado importante. Entonces, si alguien está buscando cuál es la voluntad de Dios en tu vida, primero, la convicción en tu corazón. La segunda, la Biblia. Los principios bíblicos son los lineamientos o el estatuto que te va a poder alinearte a algo no personal, sino a algo eterno. Y lo tercero es una persona que está al lado tuyo, es una autoridad, es tu papá, es tu mamá, es tu padre espiritual, alguien que te va a poder aconsejar y decir, ¿sabes qué? Yo también lo creo. Yo creo que eso es para ti. Sí, Dios ¿sabes? te confirmó Han eso. pasado muchas cosas. A mí personalmente podría como que testificar de cómo Dios ha confirmado a mí a través de personas. Yo siempre, hay muchas maneras en las que Dios nos habla. Cuando uno lee la Biblia, uno siente que Dios le está hablando. Y personalmente, yo adicionalmente a eso he podido experimentar cuando Dios me habla a través de personas. Y son personas específicas que uno ha experimentado a través del tiempo. Cuando ellos dicen algo, sea positivo o sea negativo, uno reconoce, esta es la voz de Dios. Me pasó, les boto el dato ahí, me pasó aquí con la señorita, con mi esposa. Porque, y Dios te confirmó la voluntad de Dios para tu vida. Verdad. Yo siempre antes, pues cuando uno no andaba firme en el mundo, pues andaba con gente que no tenía nada que ver con el reino, ¿no? Y llegaban estas personas y me decían, hijo, y no sé, a veces eran mis padres, pero también no es que tampoco tiene que venir el pastor de David Bernal viene a confirmarte, porque yo recuerdo que era una persona cercana a mí, parte de mi familia, y sirve como mujer, ¿verdad? Pero ella siempre se me acercaba. Yo recuerdo, entraba a la iglesia y se me acercaba, me decía, mi hijo, como que usted no está bien ahí, usted no debe estar. Entonces era como que yo sentía como que Dios me estaba hablando. Y pasa cuando yo ya estaba en planes con Kim y todo, se me acercaba y me decía, Jolita, estoy muy feliz por ti, estoy contenta por lo que Dios está haciendo, por esto de aquí, esto de acá. Y uno es como que decía, ok, como que Dios me está mostrando el camino. Sí, porque yo le dije al Señor, hasta el último muéstrame, y si es que antes de firmar no es, pues no es. No nos casamos. Pero había personas específicas que me confirmaban y me decían, está bien. Sí, la convicción es tan importante, pero la revelación bíblica es fundamental. ¿Y por qué no decir que el tercer paso de la confirmación de tus padres y de autoridades que representan autoridad en tu vida es tan necesaria? Porque sin duda un padre siempre va a querer lo mejor para su hijo. Entonces es importante contar con los papás. Es una forma de honra, pero a la misma vez cuando tú honras algo en tu vida, eso acarrea bendición. Entonces y no pensaba contar algo, pero ya lo voy a contar. Suelta la palabra. Aquí. Me pasó algo bueno, recibí una confirmación en realidad, yo lo creo de parte de Dios, hace como un año, puntualmente yo recibí una palabra de alguien que me dijo, Israel, va a haber una puerta que se te va a cerrar, prepárate. Y me dijo, pero va a haber otra puerta que se va a abrir. Así que cuando veas que la puerta se abra, me dice, tienes que pasarla, porque del otro lado, cuando la pases, es Jesús que está esperando al otro lado, y cuando la pases te vas a dar cuenta que fue Él quien preparó esa puerta para ti. Entonces yo me quedé muy asombrado cuando esa persona me dijo eso, y yo dije, amén, ok. Cuando pasó después del tiempo, me pasó algo de una puerta que se cerró, y yo entendí, ok, me costó un poco, pero lo asumí. Yo dije, está bien, lo recibo. Pero ahora, ¿cuál es la puerta abierta? Y ¿sabes qué? ¿Sabes lo interesante? Primero tenía la convicción, como un pensamiento dentro de mí, ¿cuál será esa puerta abierta? Y después voy a un evento espiritual, y me acuerdo que el predicador habla de la puerta abierta. Y el predicador dice, hoy esta noche va a haber revelación para algunos jóvenes que están acá, dice. Y veo una puerta abierta. Dice, pero tienes que subir y cruzar la puerta, porque del otro lado, cuando la pases, dice,
Cuando pases esa puerta te vas a dar cuenta que fue Jesús que preparó esa puerta para ti. Entonces cuando él dice eso, yo me quedo sorprendido. Digo, ¿cómo? Es la misma palabra porque había pasado más de un año desde que me habían dado la primera palabra y ahora el pastor en una predicación en este evento lo vuelve a confirmar. Entonces digo yo, Dios, si esto viene de parte de ti y tú me quieres tratar de decir que esta puerta tengo que cruzar, yo le digo, ok, yo voy a pasar al altar y encárgate de confirmarme en el altar esa palabra. ¿Qué creen que pasó? Cuando yo paso al altar, estoy ahí. Yo dije, tal vez Dios va a usar al pastor, va a decir algo, no sé. Había mucha gente a mi alrededor y todo. En una de esas se acerca una persona que estaba al lado mío, que no conocía, y me dice, voy a decirte algo que creo yo que Dios me está diciendo. Dice, te veo al frente de una puerta. Y me dice, y tienes miedo de cruzarla. Me dice, tienes miedo de cruzarla, pero no tienes que tener miedo, me dice. Dice, ¿quieres lo que estoy viendo es de que Dios te ha dado algo en las manos, que todavía no está preparado. Y esa puerta tienes que cruzarla porque cuando cruces la puerta, eso te va a preparar porque del otro lado es Jesús quien está esperando. Y me dijo algo más que me lo voy a guardar para mí, porque eso para mí fue una confirmación. Cuando él me dijo eso, yo me quedé así, muy sorprendido de la puerta, porque había pasado un año desde que habían orado y esa persona que oró por mí me dijo de la puerta cerrada y la puerta abierta, y ahora él nuevamente me lo estaba confirmando. Y esa puerta que se abre es una convicción personal de algo que va a pasar más adelante a mi vida personal. Y yo me quedé súper sorprendido. Se casa. No necesariamente tiene que ver con matrimonio. No, pero en ese momento para mí fue una conversión, una confirmación o una revelación, porque lo que les estoy compartiendo de tener la convicción y más tarde que Dios te revele espiritualmente y que te lo confirme a través de autoridad, una autoridad en tu vida, es tan importante, porque no das pasos a ciegas. Entonces, si Dios está poniendo una convicción en alguien que está escuchando esto, esa convicción te debe llevar a una revelación. No te muevas solo por una emoción, no te muevas solo por algo que viste, sino es importante tener una revelación en tu vida. No tomes decisiones solo por un consejo propio y personal. Honra a tu padre, a tu madre, porque hay una bendición detrás de eso cuando cuentas con ellos, cuando cuentas con tus papás, y es una forma como Dios también te va a confirmar algo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo identificar la voz de Dios? O sea, qué mejor consejo yo creo que ese. Yo lo viví y yo que ya viví algo así, yo digo, Dios mío, gracias. Gracias porque qué mejor forma de encontrar tu voluntad en mi vida que de esta forma. Entonces, eso puedo, no, yo la verdad les cuento así, pero cuando esta persona se acercó a orar por mí, Dios me confirmó de varias formas y cuando me habló, incluso yo me quebranté mucho porque yo dije, wow, gracias Dios. Yo dije, gracias por tomarte el tiempo y el detalle de estar tan pendiente, haber escuchado. Yo le dije, Dios, confírmamelo. Y fue tan instantáneo que solo crucé al altar y Dios usó a alguien para confirmarlo. Y esa persona, tal vez no conté toda la historia, en algún momento la voy a contar. Salud. Pero en otro podcast. En otro podcast, así que tienen que estar pendientes a las siguientes sesiones. Entonces, continuemos. Bueno, qué interesante tu testimonio, Isra, de verdad, porque a veces pensamos que Dios ya no habla en este tiempo, como que vivimos solamente enfrascados a lo que queremos alcanzar, pero a veces nos olvidamos de escuchar esa voz de Dios o la confirmación de Dios. A veces creemos que no sucede eso, pero sí, pasa, y no solamente con Israel, pasa con muchas personas, porque Dios sigue hablando, no es que se ha quedado callado a esperar cómo sobrevivimos, ¿no? Solo que hay que ser susceptibles a la palabra de Dios, amén. Y perdón que te interrumpa, tal vez hay personas que detrás de este podcast no creen, o en el sentido de que no han construido una vida en fe, pero esto también se puede ir adaptando a tu vida aún cuando tal vez no has dado un paso de fe en tu corazón. Y tal vez mi historia no es la misma que la tuya o que la tuya, pero siempre hay un patrón sobre el cual se construye en la vida. Entonces creo que estos patrones de alguna manera que estamos compartiendo hoy son principios
Son principios que de alguna manera, si una persona que tal vez es nuevo en la fe, decide tomar una decisión y llevar a la práctica algo de lo que hoy está aprendiendo, sin duda, no por voluntad nuestra, sino porque la palabra que hoy estamos escuchando, en algún momento nosotros también escuchamos de alguien. El consejo que hoy alguien está recibiendo a través de este podcast es el consejo que tal vez en algún momento nosotros también escuchamos. Y por eso es que sabemos que eso que hizo efecto hace varios años, hoy va a hacer efecto en alguien que está detrás de esto. Entonces por eso estamos creyendo que este podcast y las sesiones que vienen más adelante son tan necesarias, porque sin duda va a traer mucha claridad. Porque eso es, claridad a tu mente, claridad a tu corazón, claridad a tus pensamientos, a tus emociones. Y la verdad nos da mucho gusto que estén acá y poder compartir esto, porque no solo nos ayuda a nosotros, creo que puede ayudar a todo el que escuche. Pero sí, Dios es bueno y nos habla hasta en los mínimos detalles, solo hace falta prestar atención y esa confirmación que estás buscando o anhelando, Él va a saber cómo dártela. A Israel le costó 1 año de espera quizás. Sí, yo literalmente preguntándole a Dios cuál era la puerta abierta. Él ya quería entrar a su puerta abierta, pero Dios, Pero en fin, la verdad, Isra, que está muy interesante todo lo que estamos compartiendo contigo, pero también queremos algo práctico. Si ya tengo la visión, ¿qué consejo me darías para lanzarme? Ya todos aquí, ¿qué consejos nos darías para, a ver, ya Dios, me confirmaron, me revelaron, ya todo está bien, yo sé cuál es mi destino, pero ¿cómo me lanzo a eso? Para eso me gustaría utilizar como una historia, no sé si llamarla metáfora, pero hace como 1 año tomé unas clases de surfear. ¿En serio? Quería aprender a surfear y la verdad era la primera vez que hacía algo así, pero sin duda me llamaba mucho la atención y donde uno va a surfear siempre tiene que ser una zona donde esté el mar movido, donde hayan olas, buenas olas. No vamos a ir a Atacama a surfear. Donde uno surfea es donde existen olas, ¿no? Porque el surfear es agarrar una tabla. ¿En dónde tomaste eso? ¿Aquí o en otro país? No, fue en otro país, estaba en Indonesia. Estaba en Indonesia y bueno, conseguí ahí un instructor, una persona que estaba ahí en la playa enseñando y le digo, quiero aprender. Y me dice, es tarde y está lloviendo. Y le digo, no importa, me quedaba... ¿Te vas a morir? No importa, ¿te puede llevar la ola? No importa. Yo dije, no me quiero ir de Indonesia sin vivir la experiencia de las olas, porque Indonesia tiene, si no me equivoco, más de 1,200 islas. Wow. Y es increíble, muy lindo. Bueno, no es el tema de Indonesia, pero corte comercial. Pero cuando estuve ahí no había tenido la oportunidad de surfear y había visto que la gente surfeaba mucho por las olas y yo dije, bueno, tenía esa noche el vuelo y... Llego a la playa, le digo, quiero surfear, y me dice, ok, ponte este traje, estamos tarde, está lloviendo, y si quieres hacerlo, tienes como que pocos intentos para aprender. Entonces, cuando me paré frente al mar y estaba con una tabla pesada y con el miedo de ver unas olas grandes, y yo enfrentándome a algo que nunca había hecho, me da la misma impresión que es la que enfrentamos en la vida cuando decimos, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Me entiendes? Porque es como ver al mar y ver una serie de olas que viene una tras otra, y tú dices, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo surfeo? ¿Cómo agarro la tabla? ¿Cómo me meto al mar? ¿Cómo comienzo a remar? Porque antes de surfear, antes de pararte sobre la tabla y sobre la ola, hay un proceso. ¿Y ese proceso qué es? Tomar una tabla, meterte al mar, comienzas a remar. Cuando comienzas a remar es como con tus manos comienzas a moverte hacia las aguas, y cuando estás sobre el agua tú esperas la ola idónea, la ola que consideras que tiene el perfil que se va a lograr levantar en una posición donde tú te vas a levantar en el tiempo que la ola pasa. Tú logras con tu tabla pararte sobre ella prácticamente, agarrar estabilidad y comenzar a moverte, y el movimiento de la ola es la que va generando esa oportunidad donde el surfista comienza prácticamente a moverse y a maniobrar mientras está de pie sobre la tabla, y genera un efecto increíble, un impulso, una experiencia, adrenalina, la velocidad, una serie de sentimientos. O sea, ¿lo lograste? O sea, fueron muchos intentos. Fueron varios intentos. No estoy diciendo que soy surfista, un practicante, sí. Pero en ese momento tuve muchas enseñanzas.
Porque cuando vemos las olas en un surfista, es lo mismo que pasa en la vida. Cuando estás enfrente a una serie de oportunidades donde tú dices, ok, vienen tantas olas, pero ¿cuál es mi ola? Y ves a los otros surfistas que ya Y ves a los otros surfistas agarrando sus olas con velocidad, maniobrándolas con una experiencia y con una habilidad increíble, y tú estás como que ahí como con muchos nervios, y yo estaba así. Pero en la vida es importante tu concentración enfrente a la situación en donde estás, y la oportunidad de que primero, paso 1, remar, comiénzate a mover. Si tú estás en una serie de oportunidades que se están presentando al frente de ti, tienes que aprender a discernir. Todas esas olas no vas a poderte subir a todas. Todas esas olas no son llamadas para ti. El problema es muchas veces es que nosotros estamos frente a una serie de oportunidades y queremos hacer todo. Y si tenemos nuestra mente distraída sobre muchas cosas, vamos a perder el enfoque. Y eso es lo que pasa en la vida, que muchas veces estamos subiéndonos, tratándonos de subir a una ola, atrás ola y a otra, y son olas que representan amistades, relaciones, áreas en la vida donde no fuimos llamados a estar, y estamos siendo inspirados porque alguien más lo hace, porque alguien más lo dijo, porque mi grupo está ahí, porque mis vecinos lo hacen, porque tal persona lo está haciendo, yo también tengo que hacerlo. No. Es importante desenfocarte por un momento de todo lo que gira a tu alrededor y comenzar a enfocarte en ti y en la visión que hay frente de ti, porque hay un llamado especial para tu vida, y ese llamado es personal. Lo dijimos hace un rato, ese llamado es personal, y aunque compartimos muchas cosas acá juntos, sin embargo, tu visión como tal, mi visión es personal, y la de ustedes también. Entonces, comienza a remar. Si no sabes cuál es la ola, cuál es la visión sobre cuál tienes que levantarte y comenzar a surfear, mi consejo hoy es: comienza a remar. Comienza a moverte sobre el agua, comienza a moverte, porque como tal día ese entrenador me decía, mira, prepárate, comienza a remar, prepárate, estate listo, estate atento, porque la ola que viene detrás es la que tiene la habilidad, o la que tiene el comportamiento. Esa ola es para ti, esa ola es para ti, y cuando llegue ese momento, párate y comienza a surfear, no tengas miedo, párate firme sobre la tabla y comienza a moverte. Ese entrenador me hace referencia a un Jesús diciéndome, hey, comienza a moverte. Si no sabes cuál es tu visión en la vida, comienza a hacer pasos de fe, comienza a aprender, comienza a educarte, comienza a rodearte de gente que te va a alinear a lo bueno, gente que comienza a alimentarte, a escuchar lo que te va a ayudar, comienza que tus sentidos comienzan a construirse y a educarse de una manera que te ayudan a prepararte para cuando llegue la ola, tú puedas levantarte con la seguridad y con la confianza de saber de que vas a poder surfear esa ola. Mientras comentabas este tema de la ola y del surfista, y claro, uno tiene que a la final lanzarse. En ese proceso es donde uno va a encontrar su ola, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿y qué es lo peor que a uno le puede pasar? Y me acuerdo que en la Biblia, cuando Jesús llama a Pedro para que empiece a caminar en el agua, y él le dice, Señor, dice, ¿puedo ir allá? Y el Señor le dice, ven. No fue a verlo él, le dijo, ven. O sea, lánzate a lo imposible. Él era el único que hasta ese momento había caminado en agua. Le dijo, ven, y empezó a caminar Pedro, y digo, lo peor que puede pasar es que te empieces a hundir. Y una vez que te estás hundiendo, como le pasó a Pedro, el Señor extendió la mano y lo levantó. La tormenta, él quitó sus ojos, él se empezó a hundir, pero nosotros, hablando de los que tenemos fe y creemos, tenemos un fundamento, tenemos una certeza de que me voy a lanzar, voy a empezar a hacer lo que estos chicos dicen, que me lance a la playa y empieza a surfear. Lo peor que puede pasar es que poco a poco te empieces a hundir por distracciones, por miedos, pero levanta tus ojos, levanta tu mano, que el Señor te va a levantar otra vez y te va a poner en la ola idónea para tu vida. La verdad que nada más claro que eso. Aquí el consejo, porque creo que ya estamos terminando este espacio. Sí, estamos cerrando. El consejo, en realidad, hay mucho que aprender. Les animaba a remar, eso es movimiento, dar pasos de fe. Les animaba a que cuando llegue la oportunidad sobre su vida, tengan la certeza y la fe necesaria para levantarse,
para levantarse y como el surfista agarra esa tabla, se para con la seguridad de que va a lograrlo. Y cuando ya estás allá arriba, disfrútalo. Disfruta el camino, disfruta el proceso, disfruta, y ese disfrutar también te enseña a ser agradecido a donde estás. Hey, muchas veces le decíamos, nos distraemos viendo a los demás. Concéntrate en ti, concéntrate en mejorarte, en aprender, en crecer, no eres competencia de nadie. No eres llamado a esto, no es una carrera entre nosotros a ver quién es mejor que otros. La verdad, muchas veces confundimos y creemos que hay que ver quién hace mejor esto. No, o sea, el verdadero consejo acá es aprender a mirarse a uno mismo y comenzar a crecer en el área donde fuimos llamados a estar y centrarnos en ello. Y algo importante, algo que se me estaba escapando es que en la vida van a llegar muchas oportunidades, muchas. Hay muchas puertas que se abren y hay muchas puertas que se cierran, como mi experiencia, que algo yo también lo he ido aprendiendo. Pero hay puertas que no todas las puertas tenemos que cruzarlas. No todos los lugares son para nosotros. Hay muchas oportunidades que pueden llegar a la vida, hay muchos pensamientos, pero hay que aprender a discernir que cuando algo no es para ti, tienes que evitarlo. Si hay algo que te va a quitar tiempo, si hay algo que te va a dañar, si hay algo que no va a aportar en ti, entonces, ¿qué crees que tienes que hacer? El surfista sabe qué tiene que hacer cuando una ola no es para él y no es la ola idónea para surfearla. ¿Saben qué hace el surfista? ¿Saben qué me enseñaron a mí a hacer? Agarrar mi tabla y meterme debajo del agua para evitar ser golpeado. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas enfrentándose a la vida y en vez de ver el peligro, y como dicen el avisado, ve el peligro y huye. Hay personas que se quedan ahí. ¿Y qué pasa? La ola viene, te golpea, te destruye. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas puertas que se abren en la vida y hay que saber identificarla si es necesario cruzar. ¿Para qué? Para que si esa ola no es la que tú tienes que surfearla, evita ser golpeado por ella. Evita perder el tiempo con amistades que no van a aportar. Cierra la puerta de tu tiempo en cosas que no van a aportar valor a tu vida, en cosas que te están quitando tu fuerza, que te están quitando tu atención, y comienza ¿a qué? A esperar la ola correcta, para cuando llegue esa oportunidad te encuentre listo y no distraído en una ola que no era la tuya, no es para ti. Bueno, y creo que con esta metáfora también el problema de muchos de nosotros a veces quizás puede que sea el necesito llenar mi billetera, entonces esa ola se ve buena, aunque no lo es, pero la tomo. Entonces recuerda que más que llenar tu billetera es empezar a cambiar tu mente para después que tu patrimonio empiece a cambiar. Entonces no solamente se trata de lanzarnos porque ya fue, esa es mi ola. Es que hay muchas, y te interrumpo, perdón, disculpa. O sea, es que lo que estás diciendo aplica para todo en la vida. Aplica para tus finanzas, aplica para la vida emocional, para tu vida familiar. Es importante saber eso y como lo estás diciendo, las personas que están enfocadas hoy en día en que hoy tengo que hacer más plata. Hay mucha gente diciendo, no, tengo que hacer más dinero. Están muy enfocados con eso. Es que mi visión es ser millonario. ¿Me entiendes? Entonces, antes de pensar en querer cambiar tu condición financiera, comienza a querer cambiarte a ti. Comienza a querer cambiar tu forma de pensar, tu mentalidad. Y volvemos al inicio. Comienza a trabajar en tu fundamento. Porque tu fundamento es la base sobre la cual construyes tu casa. Construyes la estructura. En un edificio, por más alto que lo vemos, una de las partes más importantes de ese edificio es la base, es el fundamento, porque es lo que va a sostener, lo que va a construirse más arriba y más arriba y más arriba. Y mientras construyes tu fundamento hoy, no te desesperes, sé agradecido, aprende a disfrutar el camino y da paso tras paso, porque cada vez vas a estar más cerca de tu destino. Exacto. Y bueno, les dejo esto que es, creo que en vez de estarnos preguntando qué queremos ser de grandes o qué va a pasar, creo que la mejor pregunta podría ser ¿qué estoy haciendo
con lo que tengo hoy, ¿no? Porque el mañana no sabemos, el pasado ya pasó, pero el presente sí podemos. Sí podemos hacer algo con nuestro presente y lo que Dios nos ha dado. Recuerda que Dios no está buscando gente perfecta, sino gente dispuesta. Y bueno, vamos a hacer una oración para que el Señor pues nos ayude a recopilar todo lo que hemos hablado aquí, que nos muestre pues el camino y que podamos llegar. Entonces, porque ahí donde estás, si estás manejando, no cierra los ojos, pero si es que tú estás en un lugar cómodo, cierra los ojos y pues ora con nosotros. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver la visión que tú has puesto, Señor, en nosotros. Ayúdanos a movernos por fe, Señor, a caminar por fe, a dejar el miedo a un lado, abrazar el llamado que tú has puesto en nosotros, Señor, y que nosotros vivamos una vida con propósito, que esta generación no sea una generación que vive estancada, sino que viva bajo una misión. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos por acompañarnos en la segunda parte de este capítulo del podcast de Sin Fronteras de Misión y Visión. Les animamos a que puedan conectarse en todos los capítulos, sigan al canal si es que aún no están siguiendo, sigan nuestras redes sociales y pues habrá muchos temas interesantes y de seguro Dios va a hablar a través de cada uno de ellos. Porque esto apenas comienza, nos vemos en la próxima. Recuerda que nosotros vivimos sin límites, sin barreras y sin fronteras.